Bueno, pues en esta tarde sí traigo una traducción y no es un mensaje, más bien una porción grande de un pequeño librito de Mr. Noss que influyó mucho este hombre en mi vida, ¿no? Y es acerca de Jesús como el hombre representativo, o el hombre ejemplo, o el hombre ejemplar. Y yo me he dado cuenta, ¿no?, en mi propia vida, de lo que voy a compartir aquí de este libro, que Dios me guió a mí de esta manera, en el sentido de que yo me convertí en una carpa, todos allí tenían la visión de evangelizar y llevar el evangelio a todo el mundo. Eso era algo que se vivía en el ambiente. Entonces todos queríamos llegar a ser grandes misioneros, ¿no? Y sin embargo, Dios me habló y me dijo que tenía que honrar a mi padre y a mi madre, y que tenía que pagar mis deudas. Y yo, pues mi madre estaba en necesidad, yo me había dejado deudas en casa sin pagar, y regresé obedeciendo a la palabra de Dios a mi hogar, a mi casa, a estar con mi madre, a ayudarla, y pagué mis deudas. Y más tarde tuve la oportunidad de ir a Inglaterra y tal, también quería formarme allí y sin embargo, de nuevo, el Señor me envió a casa, que cuando conocí a Geles y formamos nuestra familia. Y esto lo vamos a ver aquí en esta enseñanza acerca de Jesús como el hombre representativo. Bienve conoce este librito, pero los demás no. Y entonces, pues, él incluso quizás de memoria nos ha sorprendido con Isaías 53, pero es así. Pero es que es una realidad, ¿no?, que para algunas personas puede ser completamente nuevo pensar en la persona de nuestro Señor Jesucristo como el hombre ejemplar, ¿no?, el hombre representativo, ¿no? Que Él haya sido y es el Hijo eterno de Dios y el único Salvador de los hombres, eso lo creemos con devoción. Pero que Dios también lo haya puesto como un ejemplo para todo su pueblo, eso puede ser un pensamiento nuevo para muchísimas personas. Pero las personas que viven por la gracia entienden claramente que nadie es regenerado en su esfuerzo por seguir su ejemplo o tratando de obedecer sus enseñanzas. Solo cuando confiamos de manera implícita y absoluta en su sangre y en todo lo que Él realizó por nosotros en la cruz, es que somos salvos. Sin embargo, una vez tenido esa fe y esa experiencia, se nos indica a seguir el ejemplo de la vida de Jesús para, habiendo nacido de Dios, también podamos vivir para nuestro Padre Celestial. Otros hombres no son presentados por Dios como nuestro primer ejemplo. Él sí lo es. Y con esto en mente vamos a analizar las Escrituras para descubrir al hombre Cristo Jesús como nuestro ejemplo. Y de los cuatro evangelios, uno es generalmente reconocido como el Evangelio del Hijo del Hombre, el Evangelio según San Lucas. Por tanto, iremos a este Evangelio y rastrearemos a través de sus capítulos iniciales algo de las maravillas del Señor Jesucristo reveladas allí como el hombre del Espíritu. Y quizás no hayamos considerado suficientemente que el Señor Jesucristo fue totalmente dependiente del Espíritu Santo, como se registra en el Evangelio de Juan. Él mismo dijo que dependía totalmente del Padre. Nunca ha habido en la tierra un hombre más dependiente del Espíritu que Jesucristo mismo. Él dijo que no podía hacer nada excepto que su Padre se lo mostrara. ¿Alguna vez has pensado tú en esto?
Él dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Nunca, en todo su andar terrenal, dijo, yo soy Dios manifestado en carne y puedo hacer esto y lo otro. De hecho dijo, mi Padre que mora en mí, Él hace las obras. También dijo que las palabras que hablaba no eran suyas, sino del Padre. Así, tan humildemente y gloriosamente, el Señor Jesús vivió una vida de total dependencia del Padre. Ahora, todo esto lo hizo por medio del Espíritu Santo. Ningún hombre puede vivir esta vida de conocimiento interno del Padre en el mismo sentido en que lo hizo el Señor Jesús, a menos que Él también, como Jesús, reconozca y dependa del Espíritu Santo. Esta es la verdadera razón por la cual el Espíritu Santo vino. Él es el único que puede mostrarnos el camino por el cual podemos conocer al Padre y a Jesucristo, a quien envió. Así que, en primer lugar, debemos aprender cómo Jesucristo, el hombre representativo, el unigénito Hijo de Dios, se convirtió en el Hijo terrenal de su Padre Celestial por la operación del Espíritu Santo. El relato de este suceso se encuentra en los versículos familiares del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 35. Y dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esa. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahí está, aquí lo tenemos. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Y así es como nació Jesús. Él no habría sido el Hijo del Altísimo a menos que el poder del Altísimo por medio del Espíritu Santo hubiera venido sobre María. Debemos dejar eso bien claro. El poder del Altísimo vino sobre María con la venida del Espíritu Santo sobre ella, y el ángel dijo, por tanto, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Aleluya. Él nunca nos dio nada a nosotros de esto hasta que se derramó la sangre de su Hijo en la cruz. Dios se esforzó mucho para escribir este libro del Nuevo Testamento, hermanos. También se puede decir verdaderamente que el Antiguo Testamento fue escrito porque Jesús iba a venir y a morir por los pecados de todo el mundo. Es como si cada palabra se escribiera con un bolígrafo sumergido en su sangre, y por esa razón es algo tan precioso que no tiene ninguna comparación. Y cuando hacemos una pausa para reflexionar sobre la declaración hecha por el ángel, es sorprendente que no haya usado la palabra bebé o niño con la palabra santo, cuando hablaba obviamente de Jesús. El mensajero dijo el santo ser. Y cuán verdaderamente esta Biblia, hermanos, mantiene las grandes maravillas de Dios siempre abiertas ante nuestros ojos, para que puedan ser aplicadas también a nuestros corazones. Porque cuando Jesús nació, también nació un santo ser. Dios introdujo a la comprensión de los hombres algo completamente nuevo y asombrosamente glorioso.
Ese nuevo y santo ser ha venido para justificar en carne y sangre la unión de Dios y el hombre en la persona del Hijo. El santo ser que el Señor Dios nos ha dado es la verdad eterna de esa concepción única, nacimiento y vida. La obra secreta del Espíritu Santo dentro de nosotros es una cosa sagrada para ser atesorada eternamente. El Señor Dios el Padre no solo ha dado al hombre a su Hijo por nacimiento, sino que también ha dado a luz una nueva revelación maravillosa, una cosa santa y maravillosa que supera todo lo demás conocido por el hombre. El Hijo y el Santo Ser son uno, pero excepto a aquellos que se les revela, nadie conoce el secreto sublime. Ningún hombre puede ser hijo de Dios a menos que nazca del Espíritu Santo de Dios. Así es como Jesús comenzó en la carne, por el Espíritu Santo. Él tenía que comenzar en la tierra de esta manera, y así es como debemos comenzar nosotros también. La palabra griega traducida en este versículo como poder es la misma palabra que se traduce como poder en Hechos 1:8. Allí se nos dice: recibiréis poder después de que el Espíritu Santo venga sobre vosotros. O mejor, en el griego, como está puesto aquí, recibirás el poder del Espíritu Santo que viene sobre ti y me serás testigo. Jesús se llamó a sí mismo el testigo fiel y verdadero en una de las cartas en los capítulos iniciales de Apocalipsis. El Espíritu Santo descendió sobre esa mujer, ensombreciendo todas sus propiedades carnales con el poder del Altísimo. De este modo, este glorioso Jesucristo de Dios se hizo hombre en nuestra carne también. Y qué indecible, santo y precioso es esto. Todo el mundo tiene que empezar aquí. Para tener y vivir la vida eterna, todos debemos conocer una experiencia en un momento determinado de la vida, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nacemos así de lo alto por ese Espíritu. Y con este fin las alas cubridoras de Dios vienen sobre nosotros y somos efectivamente separados de todos los hombres. Aleluya. Y cuando alguien es honrado de recibir la palabra de Dios, debe atender solo a la palabra de Dios. A partir de ese momento no debe prestar más atención a lo que siente, o lo que piensa, o lo que los hombres dicen o han dicho. Todos deben saber que este glorioso nacimiento del cielo es exclusivamente por el Espíritu Santo. Puedes estar seguro que si el Hijo de Dios mismo tuvo que comenzar allí, todo hijo del hombre también debe comenzar ahí. ¿Y qué cosa más tremenda es esta? Se necesita el poder del Espíritu de lo alto para dar a luz hijos de Dios. No es por la elocuencia de los hombres o por el conocimiento de la teología o bajo las doctrinas que se ha discipulado a uno que un hombre puede nacer. Se logra únicamente por el poder de Dios que viene sobre un hombre o sobre una mujer. Todo comenzó en este relato con la pronunciación de la palabra del ángel y la venida del Espíritu Santo. En este reino todo viene del Espíritu Santo. No cabe duda que la persona del Espíritu Santo ha sido demasiado descuidada por nosotros. Sería una tragedia si el Espíritu Santo nos descuidara a nosotros como nosotros a Él. Y esto también lo citó Spurgeon. Es casi como si los hombres pensaran que no se debería mencionar a la persona del Espíritu Santo, o que todo lo que se hable de Él debe ser abandonado en favor a Jesucristo, porque está mal hablar del Espíritu Santo. Y eso es una tragedia en la vida de una persona, ser educada bajo ese tipo de predicación. Durante décadas, si no de siglos, los hombres han tenido un miedo mortal de mencionar al Espíritu Santo, por temor que al hacerlo se le robara a Jesús su gloria legítima. Al contrario, para que el hombre pudiera contemplar su gloria como el unigénito del Padre, el ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. De manera similar, cuando Él viene sobre los hombres hoy, lo que se forma en ellos es un santo ser. A Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Y qué favor se nos concede que una persona tan santa deba darse al hombre mortal.
Cuando el Espíritu Santo viene sobre un hombre o sobre una mujer en el poder del Altísimo, hace que todo sea gloriosamente nuevo y descubre que Él está en Cristo y Cristo está en Él. Es una nueva creación. A partir de ese momento todo es de Dios, las cosas viejas pasaron y todas las cosas son nuevas y verdaderamente gloriosas. Cuando un hombre es llevado ahí, ha tenido un buen comienzo. Pero eso solo es un comienzo. Lamentablemente algunas personas parecen llegar tan lejos y luego se detienen. Mientras que una de las razones por las que tenemos la Biblia es para revelarnos que Dios hace un comienzo bien definido para dirigirnos hacia un fin bien diseñado. El siguiente punto de importancia que se nos revela aquí en este segundo capítulo, en el versículo 40, donde habla de Jesús, es sobre el crecimiento. Este es el segundo punto, el crecimiento de Jesús. Y dice en ese versículo, el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Él vino del espíritu, así que no es sorprendente que se fortaleciera en el espíritu. El crecimiento es importante, pero fortalecerse en el espíritu es igualmente importante. Crecer en debilidad no tiene ningún valor. El crecimiento debe ser en fuerza y hacia fortaleza. Grande y robusto es un testimonio de salud y seguramente ese es el camino del Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesús nació para ser grande. Y al entender correctamente de qué trata la vida, también nosotros debemos crecer del mismo modo. Si cada hijo nacido de Dios solo pudiera ver lo que Dios tiene para él en el futuro, con mucho gusto abandonaría todas las demás cosas en la tierra para conseguirlo. La grandeza sin paralelo del destino de Dios para nosotros en la tierra es tan maravilloso que si supiéramos toda su plenitud, no tendríamos más confabulación con este mundo en absoluto. Con gusto diríamos como Pablo dijo, estoy muerto al mundo y el mundo está muerto para mí. No quisiéramos pecar de nuevo, ni permitir o alimentar los apetitos carnales, ni perder tiempo para acumular posesiones en este mundo nunca más. El deseo de Dios es que estemos tan absortos en Él y sus deseos para con nosotros que debemos prestar atención a la necesidad de crecer más y más fuerte hacia toda grandeza en el Espíritu. Él hizo todas las provisiones para ello y envió al Espíritu Santo para ese propósito. Anteriormente en el capítulo se ve algo de esa grandeza a la cual el Hijo del Espíritu estaba predestinado en esta vida. Una vez más, es el Espíritu Santo quien autoriza e inspira la verdad sobre el Señor Jesús a través de los labios de Simeón, en el versículo 32, donde dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y la profetisa Ana habló de él a todos los que buscaban la redención. Entonces, vemos que él debía ser a la vez luz y gloria ante los ojos de todos aquellos que buscaban la redención. Ahora como entonces, hay muchos que buscan la redención, pero ¿cómo verán sin luz? ¿Y cómo habrá luz sin gloria? ¿Y cómo los hombres en tinieblas conocerán acerca de la redención lo suficiente como para desearla si no hay luz y gloria en el mundo? Dios nos ha llamado con el alto y santo llamamiento de ser hijos, habiéndonos predestinado a esto mientras estamos aquí en la tierra. Aspira con todo tu corazón a esta posición, fortalece tu espíritu y crece en ella como lo hizo tu Señor. La forma en que te desarrolle o que se desarrolle uno físicamente no es lo más importante. Se nos dice en las Escrituras que el ejercicio corporal solo beneficia un poco o para poco tiempo. Crece fuerte en el espíritu, sé lleno de sabiduría y deja que la gracia sea la marca de tu persona y tu presencia durante ese periodo. Fuerza y crecimiento, estos dos van juntos y también lo hace la sabiduría y la gracia. La sabiduría sin gracia hace que un niño sea precoz, insoportable, orgulloso, por lo que estas
dos cosas deben ir siempre juntas. La gracia vertida en la vida hace que un hombre sea sabio, comprensivo y hable y actúe con preocupación hacia los ignorantes, los débiles y los más pequeños espirituales. ¿No sería maravilloso si todos los bebés nacidos del Espíritu en el camino ascendente hacia la vida adulta y el verdadero poder hubieran crecido de esta manera, habiendo tenido este tipo de juventud? Dios tiene un gran futuro en esta tierra para todos nosotros, hermanos. Y una de las mayores tragedias de nuestros días es que muchos quieren convertirse en hombres antes de ser jóvenes. Y en realidad, algunos incluso antes de nacer, de nuevo. Y desean correr antes de que puedan caminar. El Espíritu Santo viene para hacer una obra maravillosa en ellos, pero inadvertidamente el axioma salvado para servir les es impuesto. Algo tan verdadero en principio se les presenta prematuramente para su propio daño. En consecuencia, los pobres bebés con sus baberos puestos son impulsados para hacer algún servicio o alguna obra, cuando apenas pueden caminar, y se les deja solos para servir como puedan o como se la puedan arreglar. Pero cuando Jesús nació, como hemos visto, no fue impulsado directamente cuando aún era un bebé para servir a los hombres. El Padre sabía que eso no estaba bien, así que no lo espera de sus otros hijos. Y tampoco no lo espera de su hijo ni lo espera de sus otros hijos menores, como somos nosotros. Un tiempo para crecer en un espíritu fuerte, sano, sabio y amable hubiera evitado que muchas personas naufragaran espiritual y psicológicamente. Muchos hombres y mujeres se encuentran hoy en un montón de ayes, rotos, aplastados, porque estas cosas que vemos tan claramente escritas de nuestro Señor y Salvador han sido ignoradas por algunos hombres con consejos mal concebidos que han llevado a muchos a un final prematuro de esta manera. No un novicio, dice Pablo, no un novicio. Si solo hubiéramos entendido correctamente lo sano que es todo el principio del crecimiento, del desarrollo y madurez subyacente a tal instrucción, no habríamos actuado tan apresuradamente ni habríamos presionado tanto a los bebés para que sirvieran. Antes de hablar sobre el poder para el servicio, detengámonos e insistamos en la verdadera obra del Espíritu en la vida de un hombre. Estemos más interesados en ver a un hombre lleno de sabiduría y que la gracia de Dios esté sobre él que verlo servir confusamente y con inseguridad, aunque sea en poder. Es mejor ser fuerte que poderoso. Solo los fuertes pueden sobrellevar el poder. Solo los sabios saben cómo usarlo. Solo se les puede confiar a aquellos que han recibido gracia. Ser lleno de la sabiduría del Espíritu es mejor que estar lleno de poder. El orden de las Escrituras y en la persona de Jesús es el orden verdadero. Para él, el ministerio de poder fue pospuesto en favor de su crecimiento. El desarrollo de todas las cualidades espirituales indispensables propias de Dios en el hombre precede por mucho en importancia a cualquier obra de poder. La gracia nos lleva a la edad adulta, así como originalmente nos llevó a la verdad. Su presencia y obra deben marcar nuestros años de desarrollo. La gracia se nos muestra para que pueda ser revelada a los hombres, ya que ha obrado y sigue obrando en nosotros. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, como se ha leído, según nos ha escogido en Él antes de la fundación del mundo, lo ha hecho para que seamos santos y sin culpa ante Él en amor. Y esto es lo que debemos entender. Debemos ser antes de que podamos hacer, oír o obrar. Debemos crecer en la gracia, en las bendiciones, en los favores, en las maravillas de Dios. Aleluya. ¿Estáis prestando, hermanos, atención a todo esto? Si tan solo supierais que el favor divino estará con vosotros en todas las situaciones y condiciones de esta vida. Pensar en esto. El Hijo de Dios tuvo que ir a barrer el suelo de una carpintería. Jesús hizo eso. Alabado sea Dios, que Dios no envió
ningún mequetrefe exaltado que pensara que iba a convertir el mundo en 5 minutos. El Padre lo dejó allí en Nazaret para que creciera, se fortaleciera en el Espíritu y fuera sabio y creciera en gracia en su hogar. Debido a que algunas personas reciben un don, piensan que va a poder convertir a todo el mundo con ese don. Lo vital para que nos demos cuenta de todo esto es que el Señor mismo tuvo que permanecer en casa en contentamiento y en humildad de espíritu. Es el Espíritu Santo que cuenta. Te das cuenta que todo lo que es vital para ti está en el Espíritu. Es ahí donde tendrás que tomar tu posición. Ahí, en primer y en último lugar, donde te debes fortalecer y ser fuerte. Porque en el curso de la vida, cuando las tormentas aparezcan y el diablo luche arduamente y sucedan todo tipo de cosas inexplicables, es en el Espíritu donde tendrás que defenderte. Es en el Espíritu donde tendrás que permanecer en pie y ser fuerte y ser sabio. Y pronto vemos el beneficio de este periodo de desarrollo privado en la vida del Señor Jesucristo mismo. La siguiente lección que nos ofrece este examen de la vida terrenal de nuestro Señor Jesús se encuentra en el mismo capítulo, versículo 41, donde dicen que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué no has hecho eso? ¿Por qué has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y es evidente, ¿no?, que cuando Jesús tenía 12 años, la casa de la familia de Nazaret se había convertido en un pequeño palacio de amor. Parece que José había sido aceptado por Jesús, como José le había aceptado a él. Y qué bendición es esta, ¿no?, la aceptación. Y en contraste, qué pena, ¿no?, el rechazo. José y María son llamados los padres de Jesús. Quizás Jesús incluso le había estado llamando papá, aunque sabía muy bien que José no era su padre. El Espíritu Santo lo deja muy claro en el versículo 43, donde vemos la distinción que hace, diciendo José y su madre. Ella era su madre, pero él no era el padre de Jesús. Buscando y descubriendo al niño sentado en el templo entre los doctores de la ley, encontramos a María diciendo: tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pero a esto el niño Jesús, con absoluta claridad de comprensión, responde: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que debo ocuparme de los asuntos de mi padre o de los negocios de mi padre? Y quizás ellos no entendieron lo que él quería decir, pero muy educadamente y con firmeza Jesús está corrigiendo la tendencia y las implicaciones de la jerga familiar. Era apropiado que él fuera el hijo de la familia de Nazaret, pero también sabía que en el momento en que lo encontraron estaba sentado en la casa de su verdadero padre y por tanto en ella tenía un trabajo especial que hacer en una fecha futura. Sin embargo, con cuánta gracia él usa su sabiduría y su fortaleza. Cuán sabia y gentilmente corrige el error. Incluso en esta etapa de su crecimiento, su fuerza, su sabiduría y su gracia ya aparecen en toda su gloria cuando él declara la verdad. Él habló la verdad en amor. Eso es gracia. Fue fuerte para resistir el error, pero tuvo la amabilidad de evitar el pecado de adoptar una actitud equivocada, cuyo último triste estado es la arrogancia
del conocimiento. El negocio de su padre no era la carpintería, pero a José no le dolió tal gracia. María tampoco fue ofendida por la corrección implícita y solo tenía 12 años. ¿Cuánto tiempo hace desde que naciste de nuevo? ¿Eres consciente de que has nacido de nuevo y estás vivo con un propósito? Debo ocuparme de los asuntos de mi padre, dijo. Pero aún no se le permitió hacer el trabajo por el cual había nacido. Por otros 18 años tuvo que regresar a Nazaret y hacer un trabajo secular adecuadamente allí. Ya era un gran maestro, con un maravilloso futuro, como una figura pública, pero no fue enviado a ningún sitio, sino a una escuela rabínica normal. No hubo lugar de publicidad para Jesús. Tuvo que volver al banco de la carpintería y aprender a vivir con destreza, con trozos de madera, y descubrir cómo las cosas se encajan una con otra en un mundo distinto al espiritual. Como el versículo 51 lo dice tan acertadamente. Aprendió todas estas cosas allí mismo, en casa, en sujeción a sus padres, donde debería estar cada joven para aprender a vivir y trabajar. Oh Dios, dice nos, necesitamos corregir estas cosas y enderezar nuestro pensamiento, tú lo sabes. María y José no entendieron lo que estaba diciendo, pero sin embargo bajó con ellos a Nazaret, al taller de la carpintería, y estuvo sujetos allí en su hogar. Así pasó los próximos 18 años del crecimiento en el anonimato. Y así leemos: Jesús crecía. Aleluya. Al estar sujeto a ellos, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esa era la manera de crecer. Él había crecido, pero crecía más. Era fuerte, pero se hacía más fuerte. Era sabio, pero necesitaba ser más sabio. Él ya tenía la gracia sobre él y sin embargo crecía en gracia. Aparentemente, ponerse a trabajar y estar en sujeción a sus padres era el método del crecimiento de Dios para su vida. Puede que se haya pensado que el crecimiento es solo en o para lo que se llama el ministerio. Muchos jóvenes piensan, y se lo dicen a un hermano más mayor, más experiencia: me encantaría, hermano, ir contigo, me gustaría servirte como aprendiz, y te dan citas bíblicas, ¿no?, relacionadas con estas cosas, como él los envió de dos en dos, o Pablo tenía un grupito de hermanos con él, o de nuevo Pablo se llevó al joven Timoteo con él. Y hay tantas escrituras que podríamos citar, lo suficientemente correctas en toda conciencia, pero Jesús descendió y estuvo sujeto a José y a María. Ve a casa y aprende a ser humilde, educable, obediente. Sé enseñado a cómo pegar un trozo de madera con otro. Aprende a ser paciente con trozos de madera, ya que si puedes dominar el arte de vivir con tu familia y trabajar hábilmente en la ocupación que Dios ha elegido para ti, estarás más o menos calificado básicamente para hacer todas las otras cosas que Él ha planeado para ti en el futuro. Aprende a ser un buen hijo. Cuando Dios envió a su Hijo, envió a un hombre. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si pudiera susurrar en los oídos de los líderes de las congregaciones y preguntar: ¿quién de entre vosotros ha crecido en sabiduría, estatura y favor para con Dios y los hombres? Me pregunto quiénes serían los nombrados. ¿Crees que serían los espectacularmente dotados los que estarían en la lista? Cuando Dios comienza una obra en un hombre, Él la perfecciona. Cuando comienzas en el Espíritu, tienes que permanecer en el Espíritu. Jesús estaba en el Espíritu, nunca estaba fuera de Él. Mirad Gálatas 3, versículo 1, y encontrarás esta palabra: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois?
habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y muchas personas han sido fascinadas y dejan de correr o se desvían del rumbo. Jesús no hizo eso. Es impensable. Pero si Jesucristo, el niño de 12 años, insistiera en su independencia y dijera: voy a ocuparme de los asuntos de mi Padre, adiós María, adiós José, me iré a predicar, y todos con la boca abierta al escuchar a este niño maravilloso podrían haberlo considerado precioso y haber exclamado ¡Aleluya! Pero si hubiera ido, por aborrecible que sea este pensamiento, él habría estado en la carne, tan ciertamente como su nombre era Jesús. ¿Qué cosa más tremenda es esto, hermanos? Habiendo comenzado en el Espíritu, permanece en el Espíritu. Camina en gloriosa obediencia y sujeción. Ve y crece en sabiduría y en estatura y en favor para con Dios y los hombres. No que al hacer eso trates de ganar el favor de nadie. El hombre debe morir a todas esas vanidades, sino que la dulzura y la gloria inconfundibles que solo se encuentran con el hombre que reside exclusivamente en la gracia de Dios, puedan estar contigo. Cuando esta gracia de Dios está sobre ti, cada mirada, palabra, pensamiento y acción será de gracia. Esto es aquello en lo que Jesús tuvo que crecer, principalmente. Él tuvo que salir al mundo para ser el hombre de la gracia. Y esto lo hizo más tarde, para que luego los hombres pudieran escribir de él: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aleluya. Todos deben ser de y en y por la gracia. La gracia debe estar sobre ti, para que todo sea de gracia y sobre gracia, y cuando prediques a los hombres, que sea la gracia sobre ellos. Cuando pones tu mano para que alguien sea sanado, sea nuevamente una gracia, un favor de Dios sobre ellos. Y cuando entras en tu hogar, sea un favor para ellos y todo, o en su hogar, todo eso es de Dios. No es que cuando te quedas en casa de alguien seas una persona horriblemente o terriblemente aduladora. Todo el mundo sabe que eres un pecador si haces eso. La naturalidad de tu carácter es de la gracia, porque lo ha sido en tu infancia y en tu juventud y se ha convertido en tu condición de hombre. No te equivoques al respecto. Nadie es un hombre de Dios excepto aquel que tiene la gracia de Dios sobre él. En él no hay nubes de tormentas internas, su corazón está en reposo y nada sino la gloria del Espíritu y el poder de Dios están sobre él, desarrollando su alma y llevándolo a todos los estados internos de la vida que Jesucristo manifestó en la carne. El pecado, la impiedad, la carnalidad, la mundanalidad no pueden estar ahí. Si te inclinas y recoges un papel del suelo, o si vas y dices una palabra o das una orden en medio de la gente, o si te sientas y enseñas a los doctores como hizo Jesús, o lo que sea que tú hagas, todo debe ser en y por la gracia de Dios. El favor de esta vida otorgada por Dios a un ser humano es mucho más que un sermón. Dios habla por un hijo. Eso es más que un don del Espíritu, o un milagro o una bendición. Un bebé, un hijo del hombre, un hombre del Espíritu, es lo que el Padre busca para hacer que todos se conviertan. Y sabed de esto, si Jesús, el maravilloso y glorioso Hijo de Dios, que es nuestro verdadero y único y último y supremo ejemplo, vivió así, nosotros también debemos hacerlo. Aleluya. Y ya para terminar, me ha venido el pensamiento en Corintios, dice: considerad, hermanos, vuestra vocación. Les dijo Pablo a unos griegos que se habían convertido y que eran de condición muy humilde. Según los comentaristas, eran esclavos. Y le dijo: considerad vuestra vocación, que no sois muchos de vosotros sabios según la carne, ni muchos nobles, ni muchos poderosos, sino que lo necio y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y entonces luego nos dice, porque nuestra vocación es Cristo. Él ha sido hecho para nosotros como nuestro ejemplo, como nuestro llamamiento, como nuestra santificación, como nuestra redención. Y eso es lo que le indicó el apóstol Pablo a estos recién nacidos.
que no pensaban tanto en involucrarse profesionalmente en alguna obra ministerial, sino que lo apuntó, lo señaló hacia Cristo, hacia su vida, para que tomaran ejemplo de él. Amén.